cuando va a la distribuidora para que le pidan el instale su contador, le dice la distribuidora, no tengo contador. El 40% del déficit fiscal del Estado es el sector eléctrico. Las distribuidoras que son estatales le deben a Punta Catalina más de 200 millones de dólares. Pero ¿y qué pasa, don Bernardo, con la cantidad de préstamos que se toman y que uno ve que en el título y el fin dicen para mejora de las redes eléctricas? Un famoso préstamo del BID, que él preguntó, ¿dónde está ese dinero? Porque yo no lo he visto. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Bernardo Castellanos, experto en energía y sobre todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica del país. Con él estaremos conversando para que él nos diga cuándo será el fin de los apagones en la República Dominicana, si es que nosotros podremos verlo, y cómo está compuesto este sistema donde a unos sectores le dan energía a las 24 y a otros se quejan de que tienen una intermitencia. Bienvenido, don Bernardo. Muchas gracias, José. Realmente muy complacido y privilegiado de estar en tu espacio. Le doy seguimiento en todas tus redes sociales, o sea que siempre veo las interesantes entrevistas que realizas. Así que a tu orden, Claro. Y espero poder satisfacer las inquietudes tanto tuyas como de los televidentes. Como conocedor del sistema eléctrico en la República Dominicana, ¿por qué constantemente vemos situaciones donde por un lado se dice y se evidencia que hay apagones, pero por otro aparecen titulares de prensa que dicen que no, que todo está bien? ¿Cuál es la realidad y qué está pasando? ¿Por qué todavía en el año 2025 en la República Dominicana se habla de apagones? Bueno, ¿por qué en el 2025 todavía se habla de apagones? Sencillamente porque las inversiones que se debieron haber hecho para que no hubiera apagones no se han realizado. Pero eso no lo digo yo solamente. Miren ese titular de la vicepresidenta, que en el momento que dio esas declaraciones, ella era la encargada del gabinete eléctrico. Raquel Peña atribuye apagones a que no se hicieron las inversiones necesarias en el sector eléctrico. Entonces, un sistema donde tú no haces inversiones, porque en el 2019 se terminaron con un nivel de pérdidas del 29%. Y en el periodo de los 8 años de Danilo Medina, se hicieron inversiones anuales en programas y proyectos de reducción de pérdidas. Inclusive hubo un año donde se invirtieron 275 millones de dólares. Estas cifras están contenidas en los informes oficiales que publica el Ministerio de Energía y Minas. Independientemente de si ahí hubo corrupción o no, esa es la cifra oficial que no ha sido desmentida. En el programa de gobierno del PRM se estableció que anualmente se iban a invertir como mínimo en el orden de 175 millones de dólares solamente en programas y proyectos de reducción de pérdidas. Eso es al margen de los gastos operativos o de las inversiones que se hacen en el día a día de la distribuidora, como es tener un stock de cables, un stock de transformadores, un stock de contadores para el día a día, porque los contadores se dañan, lo dañan. Ahí la ciudad o el país tiene un desarrollo inmobiliario que está a la vista. Entonces eso significa nuevos clientes, hay que hacer las instalaciones de nuevos contadores y los transformadores se dañan. Y es una historia muy, muy común escuchar gente que saca un apartamento o se muda y donde se va a instalar sucede que cuando va a la distribuidora para que le pidan el instale su contador, le dice la distribuidora, no tengo contador. Entonces la distribuidora le dice, ok, yo te conecto de manera directa, pero tú tienes que comprar los cables, porque ni siquiera tengo los cables para instalarte. Yo tengo casos de nombre y apellido que han pasado por eso. Ni contador ni cable. Ni cable, ni contador. Pero acuérdate que hace 2 años, en una rendición de cuentas inusual del presidente Luis Abinader, el 16 de agosto, dijo, en estos momentos estamos ordenando la compra de 600,000 contadores. ¿Dónde están esos contadores? Y Celso dijo hace poco,
relativamente poco, y una declaración de que el año pasado ellos instalaron, no sé, 200.000 contadores. Entonces yo me pregunto cómo los contadores se instalan y las pérdidas siguen aumentando. Porque Celso admitió públicamente que existen 800.000 usuarios de energía eléctrica en el sistema eléctrico que consumen electricidad y ese consumo no es facturado. ¿Por qué no es facturado? Sencillamente porque no se mide. ¿Y por qué no se mide? Porque no se instalan contadores. Pero ¿por qué no se instalan los contadores? Si se tiene ya 5 años donde se supone que esos procesos de licitación, una vez llegaron y asumieron la rienda, debieron de iniciarse, al igual con los transformadores también, que teníamos el problema de que por lo menos hasta ahora no se ha sentido tan fuerte, pero todos sabemos lo que pasó el año pasado, que desde que iba aumentando la temperatura, todos esos transformadores explotaron. Bueno, y ahora estamos en mayo, que todavía queda el fresquito de Semana Santa, porque todavía, yo te lo puedo decir por mi casa, el aire acondicionado, el uso está mínimo. O sea, hasta que entró mayo, prácticamente en mi casa no se prendía el aire acondicionado. Ahora se prende ocasionalmente para refrescar un poco la habitación y luego lo apagas y con el abanico de techo, pues Sí. se mantiene. Pero deja que vengan los calores de verano para que tú veas lo que va a pasar. Porque ahora, ¿por qué no se han hecho? Por lo que dijo la vicepresidenta, no han hecho las inversiones. Porque el PRM en estos 4 años, casi 5 años de gobierno, el año pasado fue que invirtió en reducción de pérdida alrededor de 200 millones de dólares. En el 21, 22 y 23 la inversión tuvo por debajo de los 175 millones de dólares. Pero ¿y qué pasa, don Bernardo, con la cantidad de préstamos que se toman y que uno ve que en el título y el fin dicen para mejora de las redes eléctricas y pasan por el Congreso 200, 400, 600 millones de dólares? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, pero el propio Celso Marrancini declaró hace un tiempo, en este año, de un famoso préstamo del BID, que él preguntó, ¿dónde está ese dinero? Porque yo no lo he visto. O sea, si Celso, que es el zar del sector eléctrico, porque él es vicepresidente ejecutivo del gabinete eléctrico, él es presidente del Consejo Unificado de la Distribuidora, y además de eso es administrador de Punta Catalina. O sea, tiene el control del sector eléctrico en sus manos. Él tiene más poder que el ministro de Energía y Minas, porque él está en la parte operativa del sector eléctrico, mientras que el Ministerio de Energía y Minas es la parte conceptual de planificación. Reglamentaria. Planificación, pero quien tiene el control ejecutorio del sector eléctrico en la parte operativa es Celso Marrancini. Él dice que no ha visto ese dinero. Por eso es que las pérdidas pasaron del 29% al 42-43%, siendo el 2024 el peor año del sector eléctrico en términos de pérdidas. ¿De cuántos estamos hablando? ¿De más de 2.000 millones de dólares? Mira qué dice este titular. Sí. República Dominicana perdió el 42% de toda la energía producida en el año 2024. El dato más alto desde el año 2010. Pero ¿qué sucede? Sucede que el 2024 es el año cuando Celso asumió el control total del sector eléctrico. ¿Por qué? Porque él fue nombrado vicepresidente ejecutivo del gabinete eléctrico en el 2020, administrador de Punta Catalina en el 2022, cuando la crisis del carbón, que a Toñito Almonte y a Georgie Reynoso se le olvidó comprar carbón para Punta Catalina, aunque lamentablemente el FAO se lo pegan a Serafín Canario. Pero Serafín Canario no estaba en el comité de licitación. O sea, Serafín Canario lo más que puede decir, necesito carbón, pero quien convoca la licitación era el comité de licitaciones, que en esa época lo presidía yo, Antonio Almonte, como ministro de Energía y Minas, y además administrador de CD de manera simultánea, y presidente del Consejo Unificado de la Distribuidora. Todos esos cargos simultáneamente lo ejercía Toñito Almonte, y Georgie Reynoso, que era miembro del Consejo Unificado de la Distribuidora, era el director de planificación de CD y era miembro y presidía el comité de licitaciones de CD, responsable de la compra del carbón. Entonces Celso entra como apagafuego frente al desastre de que se le olvidó comprar carbón, que tuvo que el presidente Abinader llamar a su homólogo Iván Duque, su amigo personal, para que le agilizara la compra de carbón en Colombia, porque aunque en Colombia
el Estado no es dueño de minas, pero el poder del presidente es el poder del presidente. Influye. Claro, entonces aquí llegamos al extremo que Punta Catalina tuvo que comprarle carbón a Itabo. A Itabo no se le acabó, pero a Punta Catalina sí. Entonces Celso asume el y recuerda entonces que el Estado tuvo que pagarlo más caro. Ah, claro, porque cuando se pudo haber comprado 2 millones de toneladas, 60, 70 dólares la tonelada, se terminó pagando 300 dólares, 400 dólares la tonelada. ¿Y de dónde salió esa diferencia? Del Estado, del bolsillo de los contribuyentes, porque el precio de la energía subió y como las distribuidoras están quebradas, el Estado puso la diferencia. Entonces, en el 24, a principios de enero, nombran a Celso presidente del Consejo Unificado. Y sucede que el 2024, según tuviste ese titular, fue el peor año de la distribuidora. Aquí dice 10 años, yo digo no. Esas son las peores pérdidas desde el 1999, cuando comenzó la capitalización del sector eléctrico. ¿Cuánto ascendieron entonces ahí? ¿Cuántos millones perdimos en esa? No, bueno, la transferencia, mira lo que dice el propio Celso. 1.800 millones de dólares en subsidio eléctrico. El 2024, pero sucede que el 2024 coincide con el año donde el precio del carbón y el precio del gas natural, que suplen el 80% de la energía que se consume en este país, bajó de precio. Entonces tú tienes precio del carbón más bajo, precio del gas natural más bajo, y sin embargo las pérdidas se te montan al valor más alto en su historia, y tenemos 1.800 millones de dólares de subsidio, el mayor alto de la historia. Y míralo aquí, este gráfico, que es tomado por la CRES, o sea, el Consejo Regional Económico de Políticas Económicas, que preside Miguel Collado Di Franco. Ese es un gráfico donde están las transferencias del Estado al sector eléctrico, específicamente a la distribuidora. Y si tú ves, mira cómo tiene una espiral ascendente. Sí. A partir del 2021. ¿Tú sabes cuánto se ha transferido del 21 al 24? ¿Cuánto? Que son los 4 años del PRM, 5.700 millones de dólares. Wow. Entonces no ha sido un problema de falta de recursos, porque 5.700 millones de dólares, si se hubiera invertido la mitad, hoy no tuviéramos apagón. Porque para tú acabar las pérdidas, de llevarlas de un 42% que terminaron en diciembre del 2024 a un 15%, tú necesitas por lo menos 2.500 millones de dólares. O sea que si de 5.700 que tú botaste en gastos en 4 años, hubiera cogido la mitad, un poco menos de la mitad, y lo metes a reducir pérdidas, hoy no tuviéramos la situación de calamitosidad que tenemos. Además de que este país no estuviera hablando de reforma fiscal, porque el 40% del déficit fiscal del Estado es el sector eléctrico. Pero mirando esa perspectiva que usted presenta, ¿cuáles son los factores que más inciden en las pérdidas? Si es el hecho de que no se coloquen los contadores, si es el hecho de que no se le dé mantenimiento a las redes eléctricas, ¿qué incide para que esas pérdidas sean mayores? Mira, que no cobro, el robo a gran escala de la luz de gente que la tiene y no la paga. ¿Qué incide más en eso? Mira, aquí hay una falsa narrativa con relación al tema de los cobros. El problema de la distribuidora no es el cobro. ¿Por qué? Si tú buscas las estadísticas oficiales que publica el Ministerio de Energía y Minas, mensualmente son los informes, aunque generalmente hay un cierto atraso. Tú te vas a encontrar que de la energía facturada por la distribuidora cobran por encima del 95%. ¿Qué significa? Que el dominicano, aún el más pobre, cuando le instalan su contador, le facturan, paga. ¿Por qué? Porque alrededor del 70% de los clientes que tienen contadores en la distribuidora, 60-70% consumen menos de 200 kilos al mes. Y esa es la clase baja. O sea, porque el que consume 200 kilos al mes. Es una neverita y 2 televisores. Exacto, y 3 bombillas y un abanico. Y esa gente paga el 95%. Y tú lo puedes averiguar con todas estas tiendas que hay de venta de electrodomésticos y muebles, cuyo negocio está orientado a la clase media baja.
que esa gente vende en fiado. Y el pobre le paga. Y esa gente no está bancarizada. Entonces el problema no es cobro. Ahora, si usted, el 37% de la energía que usted compra a los generadores no la factura, porque no instala contadores. Y si no instala contadores no puede medir. Y obviamente si no mide no puede facturar. Y mucho menos cobrar. Entonces, eso es el problema. El problema es porque la energía se compra. Las pérdidas técnicas en el sistema, que serían las pérdidas que hay en los transformadores, en las subestaciones, en los cables, en el contador, eso debería ser en el orden de un 10 a 15%. Si tenemos 42%, quiere decir que estamos teniendo 25 o 27% de pérdidas, que no son atribuibles a las pérdidas técnicas, sino a que esencialmente a la falta de facturación. Porque si usted le factura a la gente, usted le va a cobrar a la gente. Hay otro elemento. ¿Y qué hacemos, por ejemplo? Porque tenemos una población extranjera ilegal en la República Dominicana que demanda energía. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué se hace? ¿Qué hace el Estado para hacer que ellos cumplan? O el que se conecta, por ejemplo, o el haitiano que tiene acceso a un poste de luz, se pegó con un cable, no es perseguido, no es sancionado. ¿Qué hacemos con eso? Porque también es una realidad que tenemos de frente. Sí, pero la distribuidora no te puede decir cuántos haitianos están conectados a las redes. Ellas saben. No, que ella no, pero si ellos admiten que tienen 800,000 usuarios de energía que no tienen contador. Entre esos 800,000 hay de todo. Hay haitianos, dominicanos, venezolanos, colombianos, de todos los países. De todos los países. Y posiblemente los que más son dominicanos, porque somos los que somos más en este territorio. Ahora, eso no es, para mí, eso no es robo de energía. Robo es cuando yo tengo un contador en mi casa y yo intencionalmente eludo el consumo del contador, eludo el consumo de energía en mi casa, colocando lo que popularmente se conoce como el gancho. Entonces yo coloco un gancho, ¿para qué? Para que los aparatos de 220 voltios, como los aire acondicionados, su consumo no pase por el contador. Es un robo, porque es una acción deliberada, intencional y con mala fe. Eso sí, a esa gente hay que trancarla. Ahora, si la responsable de instalar los contadores, que son las distribuidoras, no lo tienen y no lo instalan, y la misma distribuidora le dicen a usted, mire, yo lo conecto directo y le voy a facturar mensualmente una cantidad fija. ¿Quién es el ladrón? Es la distribuidora que se está robando a sí misma, porque la distribuidora es responsable de instalar el contador, no el usuario. ¿Entiendes? Entonces el mayor problema es la falta de contadores. ¿Y por qué no hay contadores? Porque la distribuidora no tiene dinero ni para invertir ni para el día a día. Ahora, sí aparece dinero para aumentar las nóminas. Porque en estos días vi una denuncia de Manuel Cruz, el comunicador, amigo de nosotros. Sí, lo conozco. Bueno, donde él decía que mientras esta situación de escándalo que hay con deudas con los contratistas de la distribuidora, con los suplidores de la distribuidora, de superiores materiales eléctricos, sucede que simultáneamente EDESTE, que es la distribuidora que tiene el mayor nivel de pérdida, con un 55% según las cifras oficiales, sucede que EDESTE en ese mismo periodo aumenta la nómina y tiene un empleado que yo presumo que debe ser el administrador, que de paso es extranjero, es chileno, ganando $1 millón de pesos mensuales. Y tú tienes que en Edesur hay otro extranjero, un argentino, ganando 750,000 pesos. Pero háblame de ese caso en específico para que usted lo aclare, porque hemos visto que la prensa reseña que el señor José Luis Actis está honorífico en Edesur, pero que al mismo tiempo figura como asesor en Punta Catalina y como asesor de Punta Catalina está devengando un sueldo de 700,000 pesos. 750,000. 750,000. ¿Cuál es la realidad? Y si esto no se constituye en una falta, el hecho de que tú al mismo tiempo figures en Punta Catalina y por otro lado estés en Edesur
honoríficos, que es lo que se ha dicho que él ahí no cobra. ¿Y por qué él elige quedarse con el sueldo mayor de 700,000 como asesor y no con el que le correspondería en Edesur? Pero el problema no es de José Luis Acti, el problema es de quién lo nombra y quién lo pone. Porque no es que él elija con qué quedarse. Porque si usted va a un cargo de una función, usted tiene que asumir el salario de ese puesto. Ahora, si yo fuera José Luis Acti y yo estoy ganando 750,000 pesos en Punta Catalina y me van a trasladar a Edesur, que el salario son 500,000 pesos, 550,000 pesos, que es lo que gana el administrador de Edenorte, que es dominicano. El único administrador dominicano de la distribuidora es el de Edenorte y es la que tiene los mejores niveles de desempeño. En cambio, tenemos dos extranjeros en Edesur y Edeste, ganando 750,000 pesos y 1,000,000 de pesos. Y en el caso de el de Edesur, su esposa también es funcionaria de Indotel. Bueno, pero su esposa es una funcionaria pública de larga data, donde tiene ese puesto en Indotel, inclusive desde los gobiernos del PLD. Entonces, ella se lo ganó por meritocracia y por su capacidad y su desempeño. Sí. Porque ella, o sea, por ejemplo, cuando el PRM llegó, ella tenía la posición que tiene hoy día, que venía desde el PLD. Entonces, si el PLD la mantuvo a ella, sabiendo que su papá y ella son militantes del PRM, entonces eso dice que esa señora es competente, es honesta y es capacitada. O sea, ella está por meritocracia, el otro no. Porque tú viste este titular del periódico Hoy, donde dice que la gestión de José Luis Acti es un desastre. Que no ha podido reducir las pérdidas pese a las promesas. Exactamente. Y Manuel Cruz presentó recientemente una estadística sacada de la Superintendencia de Electricidad, donde se demuestra que los índices de calidad de la gestión de Edesur, como son el SAIFI, son unos indicadores, el SAIFI, el SAIPI, no me acuerdo cómo que se llama, que son la calidad en términos de interrupciones por hora, interrupciones por día, en la gestión de José Luis Acti tan peor. O sea que ahora mismo Edesur, según las estadísticas que publica la Superintendencia de Electricidad, las interrupciones bajo la gestión de Edesur, de José Luis Acti, han crecido. Entonces, o sea, yo quiero que alguien me justifique cómo es posible que en este país tú tienes corporaciones extranjeras como Barrick, como Aerodón, como AES, por citar tres, en donde los principales ejecutivos son dominicanos. En Barrick, Juana Barceló. En AES, Edwin de los Santos. Y ¿cómo se llama? En Aerodón, Mónica Infante. Son tres dominicanos. En cambio, para administrar dos empresas del Estado, porque si fueran privadas no hay problema, porque el privado hace con su dinero lo que quiera. Ahora, para administrar dos empresas del Estado, tenemos que buscar dos extranjeros. Yo quiero saber si Milei en Argentina o Boric en Chile va a nombrar al frente de una empresa estatal a un dominicano o a un extranjero. Solamente en un país donde predomina el complejo Guacanagarí es que suceden esas cosas. Pero además, el desempeño de esas personas no los hace merecedores de las posiciones que ocupan. Porque el chileno que está en EDT estuvo aquí anteriormente, cuando Celso fue administrador de la CDE, y su desempeño en términos de gestión de eficiencia fue muy deficiente. Sin embargo, lo volvemos a traer. Ahora, sin embargo, mira esto. No sé si la cámara lo podrá leer. Si usted lo tiene digital, me lo pasa, pero ¿qué? No, pero bueno, déjame. Pásamelo por aquí. Yo quiero que tú lo leas. Yo te lo mando digital. Dice por aquí, Dominicana, un cheque de 86 millones. No, 86,000 pesos. 86,000. Sí, 86,000 pesos. En favor de César Sánchez Torres, ¿correcto? Sí, sigue leyendo. Dice aquí, por concepto del pago total y definitivo del bono correspondiente a los beneficios obtenidos por la empresa
en el año 2004. En tal virtud declaro y hago constar que recibí la indicada suma sin ningún tipo de reservas, otorgado en consecuencia por medio al presente acto formalizado tal y tal de Edesur Dominicana. Ok. O sea, para hacer un poco de historia, en el 2003 Sí. se produjo la recompra de Norte y Edesur, que estaba en manos de Unión Fenosa. Sí. Un hecho que fue sumamente criticado y satanizado. Sí, sí. Sucede que el 2004 fue el año en que Edesur fue administrada por dominicanos, el año completo. Sí. 7 meses y medio, hasta el 16 de agosto del 2004 por César Sánchez. Y 4 meses y medio por Rubén Jiménez Vichara, que fue quien sustituyó a César Sánchez en Edesur. Esta copia de cheque, que es de febrero, creo que de septiembre, bueno, no veo bien. Eso se produce en el 2005, siendo el PLD gobierno. Y llaman a César Sánchez. Le dicen, ingeniero, pase por aquí, por Edesur, que tenemos un cheque para usted. Y César va. Le entregan su cheque y cuando ve el concepto, lo publica en los periódicos. Porque como a él lo satanizaron y lo endemoniaron porque se hizo la recompra, sucede que este cheque ratifica que la recompra, no, o sea, justifica en cierto sentido la recompra. ¿Por qué? Porque en un año de gestión por dominicanos, es la única distribuidora desde el año de 1999 que en un año de ejercicio obtuvo un beneficio. Y como esta empresa está creada por el Código de Comercio, o sea, que obliga a que cuando se tiene un beneficio, el 10% se reparte entre los empleados, como él lo administró 7 meses y medio, a él le tocó ese bono. Por obtener números favorables. Por obtener beneficios. Y esos beneficios de Edesur fueron alrededor de 200 millones de pesos en el año. Y fueron auditados por una compañía de auditoría extranjera. Ni siquiera sea local para evitar las cosas. Claro. Y el PLD no pudo revertir eso. Y ese bono, cuando César Sánchez hace pública esa información, eso motivó que Rubén Vichara cayera en desgracia. ¿Por qué? Porque es un pecado que el Estado sea eficiente y administre de manera eficiente una empresa. Y como el PLD tenía una campaña contra la recompra de Norte y Edesur, entonces cuando César hace público, a Vichara lo llaman a capítulo. Porque parece que el Estado, en las altas instancias del gobierno, no sabían de ese dato. Y a los pocos días, a los pocos meses, lo cancelan de Edesur y lo mandan a Fomento Industrial, que ahora se llama Procompetencia, no me acuerdo cómo que se llama ahora, que le han cambiado los nombres a las instituciones. Eso es, entonces... Pero ¿quiénes motivaron eso? Los ricos del país que quieren que las plantas de ellos sean utilizadas de manera permanente y que le paguen esos subsidios. No, porque déjame decirte, aquí las plantas, las plantas ahí se despachan según su costo variable. Mientras tú produzcas energía más barata, tu orden de prioridad en el despacho es primero. No. El problema es que mientras el gobierno se siente orgulloso de no deberle un centavo a los generadores privados, porque públicamente lo han dicho, y eso ustedes lo pueden buscar en todos los, ¿cómo se dice? En todas las declaraciones públicas. Tú tienes que, por ejemplo, las distribuidoras que son estatales le deben a Punta Catalina más de 200 millones de dólares. Y eso es una información del año pasado. Pero ¿cómo que se llama? A EGI le deben alrededor de 300 millones de dólares, 18 mil millones de pesos. Y la empresa de transmisión le deben alrededor de 250 millones de dólares, 15 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué está pasando eso?
Si usted tiene problemas para pagar, ¿por qué usted la deuda no la distribuye de manera uniforme? O sea, yo le debo a los privados, también le debo al Estado, para que no me digan que hay privilegios, pero no, aquí es al revés. Aquí el privilegio es no le debo al privado y penalizo a las empresas eléctricas estatales, porque la única deuda que tiene la distribuidora es con las empresas eléctricas estatales. 15 mil millones de pesos, más digo, eso es del año pasado, porque eso va creciendo como la verdolaga. 2.500 millones de pesos, 250 millones de pesos. A EGI le deben alrededor de 18 mil millones de pesos. Esa información la hizo pública. A mí me gustaría saber, que es una pregunta que yo le hice en una oportunidad a Celso Marrancini, ¿por qué el modelo que implementa el consorcio energético Macao-Punta Cana es rentable y por qué no es rentable lo que opera el Estado? Él me explicó que a diferencia de lo que cobra por centavo en kilowatts, es lo que marca justamente la pauta. Como el Estado cobra menos y CEPEN cobra más, puede invertir más, reducir las pérdidas y tener un mayor control de este tipo. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso? Mira, eso es parte verdad y parte no es verdad. Y te voy a decir por qué. Es muy sencillo. ¿Cómo tú mides la gestión de una distribuidora? Pérdidas. Pérdidas. ¿Qué son pérdidas? Pérdidas de energía. ¿Cuánta energía yo compro al generador? ¿Cuánta energía yo cobro al cliente? Lo de la tarifa es otro elemento. Es otro elemento. Ahora, ¿qué pasa? Que en Punta Cana, Macao, ¿tú sabes cuánto son las pérdidas entre la energía facturada y la comprada? Menos del 10%. Menos de 10%. Entonces, si tú estás perdiendo menos de 10%, míralo aquí. 18 mil millones. Y eso es el año pasado. Eso va creciendo como la verdolaga. Entonces, ahora, eso es parte del problema. Porque le están debiendo a ETET, a EGI y a Punta Catalina alrededor de 700 millones de dólares. ¿Y qué produce eso? Que los planes de expansión de ETET se ralentizan. No puede cumplir. Por eso, en gran medida, en el sur hay problemas de embotellamiento con las líneas de transmisión. Porque si le deben 250 millones de dólares, el Estado, porque aquí es el Estado que le está debiendo al Estado, sí, mientras no le debe al privado. Y a ETET, que le cobra también peaje de transmisión al generador privado, el generador privado está al día, pero el que está incumpliendo es el propio Estado. Y la mía Punta Catalina está penalizada con 200 millones de dólares de deuda. Y eso es un dato del año pasado. Y yo tengo aquí una certificación de Punta Catalina donde establece la deuda al momento que se pidió la información, que es del orden de los 200 y pico millones de dólares. Luego de saludarme, hacemos referencia a la solicitud de información recibida vía correo electrónico en fecha 9 de septiembre del año 2024, mediante la cual solicita a la empresa de generación eléctrica Punta Catalina la información relativa a la deuda total por el concepto de servicio de energía eléctrica acumulada durante los años 2020, 2021, 22, 23 y 24, que tienen las empresas distribuidoras de electricidad del este, distribuidora de electricidad del norte, distribuidora de electricidad del sur, con la empresa generadora de Punta Catalina. Dice aquí, desglose de balance pendiente al 19 de septiembre del año 2024, fue un total de 214 millones de dólares. Más pesos, más una parte en pesos. 214.263 dólares. Exacto. ¿Y en pesos? En pesos, de norte 18.741,
de Sur 18.743. En total. De este sale cero. Y en total, ¿cuánto suman? 36.000 millones. 37.000. 37.000 millones, que son ¿cuántos? 37.435. Son 400 millones de dólares, más o menos, en pesos. Wow. Más los dólares. Porque ella divide la deuda en pesos y dólares. En dólares. Entonces son dos. Entonces, dime tú si así se puede. ¿Cómo puede la misma Punta Catalina, cómo puede hacer inversiones? No puede ser rentable. No, es rentable. A pesar de eso es rentable. Con esa deuda que tiene la distribuidora con Punta Catalina, solo con Punta Catalina, se puede construir otra planta. ¿Y por qué la distribuidora no honran esa deuda? Pregúntale al presidente del Consejo Unificado. ¿Quién es el presidente del Consejo Unificado? ¿Se va en nómina de empleado o en qué? ¿O en qué está pasando? No, porque Punta Catalina... No, me refiero al de las EDES, porque ellos no honran ese compromiso. Bueno, ¿por qué no la honran? Sí. Porque si la honraran, el subsidio en vez de 1.800 sería 2.300 millones de dólares. Porque es muy sencillo. El subsidio es para tú pagar deuda, sí, ¿verdad? Cubrir gastos. Lo que las distribuidoras cobran a los clientes cubre el 70% de la factura de los generadores, 60-70%. El resto, lo que es inversión, gastos corrientes, salen de la transferencia. O sea, que temiéndole al abultamiento de las pérdidas, prefieren no pagar. Es la única explicación. Porque las deudas son reales. La deuda, yo no me la estoy inventando para que después no vengan a ti a aplicarte la ley Mordaza o a mí. Sí. ¿Tuviste ahí? ¿Quién firma esa comunicación? Bueno, se lo firma, tengo el nombre por aquí, Carmen Rosalía Ortiz Martínez, responsable de acceso a la información. ¿De quién? De Punta Catalina. Bueno. Y tuviste la declaración de Rafael Salazar diciendo que le deben 18.000 millones de pesos. Sí. Entonces, así, ¿para dónde vamos ahí? Ahora, es verdad que la tarifa en Punta Cana Macao es más cara. Sí, obviamente. Pero ¿por qué es más cara? Porque Punta Cana Macao, el costo de producir, de compra de la energía eléctrica no es el mismo que la distribuidora. Porque en Punta Cana Macao, el 80% de la energía no viene de gas natural y carbón, como viene para la distribuidora. Punta Cana no tiene carbón. Tiene gas natural, pero una pequeña proporción. El resto es búnker. Y un poco de energía solar. Muy poca. Nosotros tenemos ahora mismo en energía... Bueno, pero ellos también están conectados al CIE, al sistema. Bueno, ellos tienen... Están conectados ahí también, entonces le compran al Estado a un costo y la venden a otro. No. Ellos se conectan en San Pedro. Sí, pero se conectan a una planta, no al sistema interconectado. O sea, no al sistema. No, eso es una discusión técnica, pero bueno. Bueno, acláreme eso, porque yo he entendido a través de algunas exposiciones que ellos se conectan al sistema entero. Mira qué es lo que pasa. En el este, en San Pedro de Macorís específicamente, hay una barcaza instalada en el río Iguamo, que se llama Sultana del Este. Esa barcaza tiene motores y tiene una capacidad instalada de unos 150 megavatios. Entonces esos motores, esa barcaza pertenece a Jaina. Y Jaina, que es un generador privado en términos de que la administración es privada, porque esa es la sociedad de los bichinis con el Estado, tienen el control administrativo de esa generadora, como tienen el control administrativo de todas las plantas que pertenecen a Jaina. Aunque el Estado tiene 62% de acciones, porque tiene el 49% de la capitalización, más un 13% que heredó de la quiebra fraudulenta de Bancrédito, que era accionista de Jaina. Pero las acciones de Bancrédito no se suman matemáticamente a las acciones del Estado, porque hay dos tipos de acciones, A y B. Entonces, la A es la del Estado, que eso viene de la capitalización, y la B son las acciones
que le corresponden al sector privado. Entonces, en el área de la B, puede ser red A o B, ahora no recuerdo cuál es cuál, pero bueno, hay dos tipos de acciones. Ellos forman parte de los accionistas privados, el Banco Central. Por eso no se suman. Entonces, Eje-Jaina firmó un contrato de venta de energía con CEPEN, donde compromete más o menos la mitad, alrededor de 70 megavatios de la Sultana del Este. Entonces, lo que le está vendiendo energía a CEPEN y Valladolid a través de esa línea de transmisión es solamente la Sultana del Este. ¿Y por qué? La mitad de la energía de la Sultana del Este va a Punta Cana, Macao y a Valladolid, y la otra mitad viene al CENI. Ahora, ninguna otra planta del CENI le vende energía a Punta Cana, Macao. Salvo que alguien venga y muestre que le está la evidencia. La evidencia. Pero así fue. Ahora, eso se aprobó en el gobierno del PLD, en el 2005-2006. ¿Y por qué aún con el crecimiento que ha tenido, en este caso CEPEN, sigue siendo llamado un sistema aislado? Eso es un tema legal. Eso es un tema legal. Eso es un tema legal. Porque ellos tienen una concesión como sistema aislado. Pero ya no están aislados. Bueno, ok, pero legalmente la autoridad que le hace Superintendencia de Electricidad le mantiene su estatus de sistema aislado. Entonces, esa respuesta, quien la debe dar es el Superintendente de Electricidad, Andrés Atasio. ¿Por qué, si no es tan aislado, claro, sigue siendo aislado? Ya creció. Y además de eso, pero eso sería lo de menos. Yo le haría una pregunta todavía al Superintendente de Electricidad, que ojalá, si tú lo invitas, se la haga. Ojalá que venga por aquí. Tú le preguntas por qué la Superintendencia todos los meses publica el pliego tarifario para las distribuidoras del CENI, el de norte, de sur y de este, y lo publica para el sistema aislado que hay en Puerto Plata, que opera en los hoteles de Playa Dorada, y también para un sistema aislado que hay en Samaná, Luz y Fuerza. A ellos sí le dicta los parámetros de la tarifa. No es que le dicta. La tarifa eléctrica sí, es un precio regulado por la superintendencia. Pero en el caso del CEPEN, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿a quién le corresponde dictárselo a CEPEN? Al superintendente. ¿Y por qué no lo hacen? Yo no tengo la respuesta, ¿tú la tienes? No, pero tienen que decirlo. Pues tú pregúntaselo si él porque viene. Se supone que claro, con la misma vara se le tiene que dar a todo el mundo. Es que es la misma ley. Es la misma ley. Oh. Porque el hecho de que sea aislado no significa que su tarifa no sea regulada. Claro. ¿Entiendes? No, y que tienen ahí unos abusos contra los que están instalando paneles solares. Bueno, ese es otro pleito porque... Eso tenemos que hacer un programa especial de los paneles solares. Bueno, los paneles solares yo creo que ha sido muy debatido. Sí. Ahora, la gente que se ha quejado ante Protecon, la mayoría de los casos, Protecon ha fallado a favor de los clientes. Sí. El problema, José, es que para usted ejercer el derecho, su derecho no se ejerce por las redes sociales. Usted tiene que agotar los mecanismos que establece la ley. El debido proceso. O sea, usted tiene que ir, para usted reclamar una factura eléctrica, la gente que se queja que la factura le subió, que lo que le sube es el valor total de la factura, porque el costo del kilovatio hora sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo si que usted consume más, paga más. Entonces, ¿qué es lo que establece la superintendencia en el mismo? Ahora, si usted dice, este mes se me duplicó mi consumo, mi factura, pero yo no encuentro justificación porque este apartamento estuvo cerrado o yo no prendí los aires. Usted no hace nada con quejarse en las redes. Vaya a la distribuidora. Formalice su queja. Haga su yuca. La distribuidora le coge su caso. Si se lo rechaza, entonces usted vaya a Protecon. Sí. Y si Protecon no le da ganancia de caso y usted está insatisfecho, vaya entonces al Tribunal Superior Administrativo. Sí.
Porque ahora el que no se queja por las vías reglamentarias, no le van a hacer caso. Nunca le van a hacer. Es lo mismo. La gente que tiene, o sea, en la justicia existe la presunción de inocencia. A usted hay que demostrarle que usted hizo algo indebido. Usted fue sometido una vez y demostró que usted no tenía entonces. No, a mí me imputaron, yo nunca fui sometido. A mí me investigaron y no me hicieron acusación formal, porque eso fue una patraña. Nunca se presentó acusación formal. No. Que usted le ponían como el número 14 de Odebrecht. Sí, exactamente. Pero de recibir soborno de Ángel Rondón. Exactamente, soborno. Pero si no le demostraron los sobornos a Rondón, porque Rondón era el sobornador. ¿Y dónde están los sobornados? No hay un sobornado. En la acusación no hay un sobornado. Porque a mí que dijeron que yo me beneficié, cuando se presentó el expediente para juicio, a mí me sacaron de primero, me archivaron mi expediente. Nunca hubo una acusación contra mí. ¿Y a qué usted atribuye eso? ¿Una persecución política? Bueno, ¿Usted atentó contra algún interés en específico? Bueno, si usted busca mi historial de escritos en acento, usted verá o podrá encontrar el por qué a mí se cometió ese abuso. Porque yo fui muy crítico de Punta Catalina, no en términos de corrupción, sino en términos de todo lo que se decía de las bonanzas y de lo que las realidades fueron demostrando, siempre utilizando información oficial. Y parece que eso generó algún escozor en ciertas autoridades y me quisieron enlodar. Pero como dice el refrán, que todo en su tiempo, a su tiempo, sucede que el que me acusó, mira dónde está ahora. Ese sí está feo. ¿Cuál fue ese? ¿Quién era el procurador? Ay, sí, Jean Alain. Entonces a mí me acusaron de recibir sobornos, y si usted busca el expediente que se armó para la imputación de medidas de coerción, porque eso fue el único expediente donde está mi nombre, para fijarme medidas de coerción. Sucede que la acusación, usted buscaba los patrimonios de la mayoría de los que estaban imputados, y usted buscaba el mío, y no había nada que evidenciara que yo me había enriquecido, porque lo único activo que pudieron demostrar, un apartamento, un solar en herencia, un solar que mi mamá lo adquirió en vida a su nombre, y cuando ella muere, mi papá inició la partición y el solar, ¿sabes a nombre de quién estaba el título? De mi papá, mío y de mis dos hermanos. Eso fue todo lo que está en el expediente y lo pueden buscar. Entonces, con eso yo me hice millonario y me sobornaron. Con eso, wow. Y yo nunca tuve poder de decisión en los cargos que tuve en la administración pública, porque yo era un funcionario, un técnico que hacía los análisis técnicos y discusiones técnicas. Y eso mismo, el mismo persona de Odebrecht, que se usa su delación o su interrogatorio para inculparme, para meterme en ese mamotreto, lo dice. Bernardo Castellano es un técnico competente. Pero yo no firmé un cheque, yo no firmé un contrato. Usted no tomó ninguna decisión. Tú no consigues en CDE, en el 2000-2004, un petit K firmado por mí. Se manejó de manera transparente. Bueno, ahí están las evidencias. Además, yo resisto lo que llaman la auditoría social. Claro, de esa que tanto se habla. Bueno, la auditoría social. Claro, que vayan a su casa, que lo vean. A ver, donde yo vivo, ¿qué claro, tiempo tengo viviendo? ¿Qué tiempo tengo viviendo ahí? Claro. Yo tengo el vehículo que yo ando, ¿sabe de qué año es? ¿De qué año? Del 2002. Wow. Y no lo cambio. Claro. Y le deja ahí donde usted quiera sin ningún problema. Oh, no, que no lo cambio, no lo cambio, porque más cómodo que ese yo no he encontrado. Claro. Sí es. Y lo compré de medio uso. De medio uso. O sea, entonces, son las cosas. Exactamente, pero obviamente yo pagué un precio porque esa situación me generó muchos inconvenientes, pero nada, la verdad siempre resplandece. Así entonces yo ando en la calle con la frente erguida y no le bajo la cabeza a nadie. Así es. A nadie.
Qué bueno, de verdad que sí. Sé que me parece súper interesante esto que usted ha planteado y sobre todo que se entiende qué es lo que está pasando con el servicio de electricidad en la República Dominicana, las pérdidas de las EDES y el manejo que se le está dando a esto que son fondos públicos. Yo quería ver si tenemos un poco de tiempo para decirte algo que es espeluznante y te lo voy a plantear con los datos oficiales. Sí. Déjame ver si yo encuentro rápidamente aquí. Aquí está. Esto es lo que yo quiero ahora tratar como colofón del programa. Sí, ya en la parte final. Bueno, primero esta declaración. Magín Díaz asegura que el sector eléctrico ha retrocedido en los últimos 4 años. Magín Díaz no necesita presentación, ¿verdad que no? No. Es una persona estrechamente vinculada a Celso Marrancini. Sí. Trabajó con él en CDE cuando él fue administrador en 2009 y 2012. Ahora miren esto. ¿Cuánto fue el déficit financiero de la distribuidora en el 2004? 1.800 millones. Sí. Ok. ¿Qué dice Celso aquí? Celso Marrancini asegura reducir el déficit de las EDES a 500 millones para el 2028. Es un gran reto para el sector eléctrico. Ok. O sea, si yo parto de 1.800 millones y quiero llegar a 500, tengo que rebajar 1.300 millones. Eso es aritmética elemental. Entonces, miren esta declaración del Consejo Unificado. Dice la puedes leer. Distribuidoras eléctricas recuperan 8.39 gigawatts. ¿Sería lo correcto? No, 8.36 gigawatts, correcto. Gigawatts, ajá. Y 102.25 millones en el primer trimestre del 2025. Sigue abajo. Dice aquí, de mantenerse esta tendencia, el CUED estima que podrían recuperarse más de 409 millones de pesos para finales del año del 2025. Recursos que antes se perdían por la informalidad. Ok. 400 millones de pesos, 9 millones de pesos, es una gran hazaña según esa declaración del CUED. Sí. ¿Cuántos son 409 millones de pesos en dólares? Eso es menos de 7 millones de dólares. Sí, wow. Estamos al 60, 7 por 60 son 400. Comparado con los 1.800. Comparado con 1.300, porque la meta es llevarlo a 500. Wow. A 500. Ok. Entonces, si yo estoy recuperando 7 millones de dólares al año. Pero nunca va a llegar, entonces. No, si llega. ¿En cuánto? En 200 años. Wow. Porque 7 por 200 son 1.400. O sea que en vez de 200 años van a ser 192 años. O sea que con esta eficiencia que ha demostrado este gobierno en el sector eléctrico, donde este es el gran logro, que lo dicen ellos, no lo digo yo. Entonces, ¿qué puede esperar la sociedad? Que aquí el déficit financiero y los apagones, la expectativa y la probabilidad de que queden mitigados, porque no se van a resolver, porque va a haber un déficit de 500 millones, va a ser en 192 años. Wow, qué barbaridad. No hay más nada que decir. Así que gracias, Bernardo Castellanos, por venir a explicarnos justamente la realidad del sector eléctrico en la República Dominicana, esa que, como él puso en evidencia, lo cuentan los titulares, pero que aquí usted ha tenido el gran desglose de lo que en realidad está pasando en el país. Así que usted aceptaría un cara a cara con Celso Marrancini. ¿Para qué? Aquí, nosotros tres. ¿Pero para qué? Porque aquí yo no estoy especulando. No, pero sí. Aquí yo estoy como... Tú oíste hablar de Homero Lajara Burgos. Sí. El hombre que siempre estaba con sus papeles debajo del brazo. Yo traigo... Estos no son mis papeles. Sí. Estos son los papeles oficiales. Ellos mismos. Entonces, sí. ¿A discutir qué? Lo que tienen que aclarar son estos. Y rebatir. Ellos tienen que explicar por qué se le debe el dinero que se le debe a las empresas estatales eléctricas y no se le debe al sector privado.
¿Por qué se le debe a los suplidores del Estado y no se le debe a las empresas eléctricas, a los generadores privados? ¿Por qué se le debe a los contratistas del Estado, de la distribuidora, y no se le debe? Que los generadores privados son una prioridad. Ajá. Y entonces el Estado no es prioridad. Digo yo, es una pregunta. Sí. ¿Por qué? Hay que ver cuál es la prioridad. Pues no, la prioridad está clara. Porque lo que debería haber es equidad. O sea, si yo tengo deuda de, vamos a suponer, de 100 millones. Sí, es verdad. A todo el mundo tú le sacas un chin. Y yo lo que tengo son 500 millones para pagar. Entonces, la equidad que es, que a todo el mundo le pago el 50%. Claro. Pero aquí no, aquí es el embudo. Pero la parte más ancha la tiene el privado y la parte más estrecha la tiene el Estado. Pero es el propio Estado que le da al Estado el embudo, la parte más estrecha. Entonces, eso no tiene que ir a debate. Ahí está la realidad. Ahora, que desmientan esos números. Que desmientan a la señora de Punta Catalina, sí, que certificó. Carmen Rosalía Ortiz Martínez. O sea, que desmientan esa certificación. Que desmientan a Rafael Salazar de GI de esta deuda. O que venga Salazar y desmienta aquí esta declaración que reprodujo el periódico Hoy. Que venga Salazar. Pero claro, yo no tengo que debatir. Claro, sí, ellos ya hablaron. Claro. Ahora, yo lo que he hecho es recopilar toda la información y mostrársela a la sociedad de lo que ellos han dicho. Son ellos los que están diciendo. Yo no. Yo no me he hecho un cálculo. Que si en un año ellos se sienten orgullosos que van a reducir menos de 7 millones de dólares del subsidio, entonces, para alcanzar la meta que él mismo se establece de 500 millones de déficit, va a tomar 192 años. Este es el único cálculo que yo he hecho. Ahora, que digan que ese cálculo mío está errado. Tienen la oportunidad. Así que gracias, de verdad que sí, por venir a este espacio, Bernardo Castellano. Lo vamos a requerir para futuro, para que hablemos sobre la energía solar detalladamente. ¿Cómo no? Y sin mucho apasionamiento, como usted lo hizo, sino con datos certeros para que el pueblo conozca la realidad. Racionalidad. Así es. Así que gracias, don Bernardo. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.